Al norte del gran bosque Top se extiende una inmensa zona montañosa que alberga en su interior más de un conflicto, ya sea las disputas colosales entre dos especies ápice, la guerra por la extinción de una especie entre demi-humanos y humanoides, el conflicto del hielo y el magma dentro del territorio, aquella cordillera que divide a dos naciones humanas rivales, la cordillera de Azarlicia. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción del territorio. La cordillera de Azarlicia, también conocida por el nombre de las montañas de Azarlicia, son un conjunto indeterminado de montañas nevadas que se extienden desde el norte del Gran Bosque Top hasta desembocar en el océano desconocido ubicado al norte del Imperio de Bahamut. A su vez, se tiene entendido que la cordillera actúa como una muralla divisora natural con respecto a las naciones humanas del Reino de Restice y el Imperio de Bahamut, como podemos apreciar en el siguiente mapa. Y bueno, más o menos entre lo que viene siendo la intercepción entre el imperio, las montañas y el bosque Top, más o menos en esa intercepción estaría ubicado el Gran Lago. La característica más resaltante dentro de la cordillera recae en su extremado peligro que puede llegar a suponer para varios aventureros o personas que decidan explorar todo este territorio, ya sea en forma de su clima, de sus habitantes o incluso de su mismo territorio. O bueno, para usar una palabra más práctica, el suelo de la cordillera, ya que se tiene entendido que el suelo de la misma es extremadamente traicionero, llegando a tal punto que incluso los caminos naturales, por darles algún nombre, son muy inestables y pueden llegar a derrumbarse, provocando varias avalanchas. Con respecto a los habitantes y al clima, hay que definir ciertos conceptos, y es que como tal el clima dentro de la cordillera es un clima invernal. Para que se den una idea, se tiene registrado que de por sí en el día ya existe una temperatura extremadamente baja, la cual va decayendo con el paso del tiempo, siendo que la noche es cuando la temperatura alcanza su punto más bajo. A su vez, se tiene el ejemplo que si una persona decide aventurarse por la cordillera de noche y sin poseer un equipamiento adecuado, o sea, ropa invernal, esta terminaría sucumbiendo ante las bajas temperaturas. Lamentablemente, incluso si un aventurero posee un equipamiento para las bajas temperaturas, tendría que enfrentar a los diferentes habitantes de la cordillera. Dentro de los habitantes se tiene registrado una amplia gama de diferentes monstruos de tipo volador como terrestres, los cuales atacan a los incautos que deciden aventurarse por el territorio de las montañas de Azarlicia. Curiosamente, todos estos peligros no han evitado que algunos asentamientos humanoides, demi-humanos y heteromórficos puedan llegar a prosperar dentro de la cordillera. Véase el caso del reino de los enanos, las tribus unificadas de Quagoas, las tribus de Frost-Gigant y la única tribu de Frost Dragon que existen dentro de la cordillera. Aunque bueno, con estas dos últimas especies, los Frost-Gigant y los Frost Dragon, se le podría llegar a decir que tienen cierta ventaja a comparación del resto de habitantes, ya que bueno, los Frost-Gigant y Frost Dragon son seres, bueno, gigantes y encima son elementales al frío. Por lo mismo, el clima y el territorio peligroso técnicamente no les afectan demasiado, ya que el clima frío para estas especies es como algo natural, es algo como simplemente salir al campo. Ahora, con su gran tamaño que poseen estas dos especies, prácticamente el derrumbamiento de ciertos caminos o algunas avalanchas que se puedan llegar a producir dentro de la cordillera no creo que les afecte demasiado. Y bueno, también hay que sumarle con el factor que estas dos especies son consideradas como especies ápice dentro de la cordillera. O sea, estas dos especies no poseen depredadores. Aunque bueno, también quién puede atacar un Frost Dragon y un Frost Gigant, siendo que en realidad solamente el único enemigo que puede llegar a peligrar estas dos especies son ellas mismas, ya que se han registrado grandes enfrentamientos entre los Frost Dragon y los Frost Gigant.
aunque esto ya hablaremos más adelante. Pero bueno, ya para terminar con esta sección, daremos un pequeño repaso a lo que corresponde a las diferentes zonas de la cordillera de Azarlicia. Veas el caso la zona exterior, la zona interior y la zona de magma, también conocida como la tierra de magma fundido. La zona exterior corresponde a toda la superficie de la cordillera de Azarlicia. Veas el caso de las zonas nevadas, los caminos traicioneros y prácticamente toda la superficie de la cordillera. Por su parte, la zona interior corresponde a todo el subsuelo de la misma cordillera. Veas el caso de las cavernas, los túneles, los acueductos y las grandes, o mejor dicho, colosales estructuras internas que existen dentro de la cordillera. Por ejemplo, tenemos el caso de las enormes cavernas donde residen las ciudades enanas. En este punto también podemos llegar a meter a dos de las tres pruebas del reino de los enanos, lo que corresponde al laberinto de la muerte, un conjunto de túneles donde se producen gases venenosos, como también la gran grieta o la gran fisura, una inmensa zona subterránea la cual se extiende entre los caminos de la capital del reino de los enanos y la ciudad de Feohera. Y como dato curioso, se tiene entendido que el autor Maruyama estaba pensando en crear una historia del padre de Hamsuke. Y es que sí, nuestro querido hámster gordito posee un padre, el cual supuestamente habitaba toda la Gran Grieta. Supuestamente era una historia de aventura donde iban a explorar todo el tema de la Gran Grieta, ya que como tal toda esta zona está rodeada de misterios, ya que aparte de la supuesta existencia del padre de Hamsuke, también dentro de este lugar existen diferentes monstruos como una especie de gas venenoso aún mayor al laberinto de la muerte, o por lo menos eso se tiene entendido. Lamentablemente la historia y todos los trasfondos del padre de Hamsuke solamente se quedaron en el tintero. Por último tenemos la zona de magma, la cual también es conocida como la última prueba del reino de los enanos, la tierra de magma fundido. Esta zona es extremadamente extraña, ya que por alguna extraña razón dentro de todas las montañas nevadas que conforman la cordillera existe el monte Rapspadlea, el cual es una montaña de magma o una montaña de fuego, ya que a diferencia del resto de montañas, el monte Rapspadlea posee en su interior una zona magmática. Y bueno, también se tiene entendido que un trío de monstruos de tipo fuego gobiernan toda esta montaña. Monstruos que dicho de antemano se supone que son cercanos al nivel 50, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Y con esto terminaríamos todo lo que viene siendo la descripción de las montañas de Azarlicia. Ahora pasaremos con algo un poco fumado en cierto sentido, pero que también es muy curioso que existe dentro de este territorio. Un suelo conectado con la magia. Esta sección va a parecer un poco fumada a decir verdad, pero se tiene registro que dentro de la cordillera existen algunos territorios que están impregnadas de magia, magia elemental de la Tierra Magic. Como mencioné, esto parece muy fumado, pero hay que tener en cuenta dos factores. La primera son los portales mágicos que se encuentran en la tierra de magma fundido, y la segunda corresponde a la existencia de los Frostbone y los Frost Zombies dentro de la cordillera de Azarlicia. Empezando con los portales en la zona de magma, corresponde a un extraño fenómeno que conecta al monte Rapspadlea con la tierra de magma fundido. Y es que, si bien como se mencionó anteriormente, tanto el monte como la tierra están prácticamente conectados, su conexión no nace a través de caminos o túneles naturales, sino que nace a partir de una especie de portal mágico. Esto se nos menciona en el volumen 11. Y encima, este portal mágico se supone que está al mismo nivel que el hechizo de puerta, el hechizo utilizado por Chaltiar en repetidas ocasiones dentro de la franquicia. Y ojo, se tiene entendido que este hechizo de puerta es superior al 5º nivel, y para que exista algo parecido en un territorio, y encima que por lo visto es algo continuo ya que el magma fluye continuamente, dense una idea, dentro del suelo de esta zona debe de existir magia elemental de la Tier Magic.
O, de no ser el caso, tiene que ser otro sistema mágico que existe en este territorio para poder explicar este fenómeno. A lo mejor toda esta vaina del portal, del magma que ocurre acá, puede ser algo de la magia salvaje, de la magia a nivel, un objeto mágico. Podemos llegar a suponer muchas cosas, pero se tiene registrado que este fenómeno existe, aunque nunca se nos da una explicación tal cual. Ahora, con el tema de los Frost Zombies y los Frostbone, los cuales corresponden a las versiones elementales de los zombies y los esqueletos, sucede algo curioso, y es que normalmente para que alguien pueda volverse un no muerto, tiene que pasar un proceso de energía negativa. Pero con la existencia de los Frost Zombies y los Frostbone, nos dan a entender que dentro de la cordillera, la energía negativa con la magia elemental de la escarcha, también conocida como Frost Magic, tuvieron que mezclarse para dar nacimiento a esta especie de no muertos, dejándonos implícito que dentro del territorio de la cordillera existen algunas zonas con magia de escarcha. Lo ya mencionado es muy extraño, lo sé queridos espectadores, pero quería compartirlos con ustedes. Ahora pasemos a la siguiente sección, una sección donde hablaremos de violencia, de guerra, de masacre encarnizada, ya que la sección se titula como una cordillera llena de conflictos. Como se mencionó anteriormente, la cordillera de la Serlicia es habitada por diferentes especies sapientes. Lastimosamente, estas especies entran en conflicto directo en reiteradas ocasiones a lo largo de la cordillera de la Serlicia. Véase el caso ya antes mencionado entre los Frost Dragon y los Frost Gigant, conflicto que abordaremos más adelante. Por el momento hablaremos del conflicto más resaltante y a su vez el más conocido, la guerra entre Quagoas y enanos, por el dominio de los minerales de la cordillera de Serlicia, el cual sería un conflicto que lleva desarrollándose durante mucho tiempo. Es más, se supone que todo lo que vimos en el volumen 11 con respecto a esta guerra solamente es la parte 2 de toda la evolución de este conflicto, ya que más o menos, y para términos prácticos del video, a esta guerra hemos dividido en dos partes. La parte 1 que consiste en los pequeños enfrentamientos y la parte 2, la cual es la guerra de exterminio. Pero empecemos por el inicio. ¿Por qué los Quagoas y los enanos entraron en guerra? El estallido de todo este conflicto nace debido a las necesidades de estas dos especies con respecto a los minerales de la cordillera, ya que prácticamente los enanos utilizaban a los minerales como una parte fundamental de su sociedad. Por su parte, los Quagoas utilizaban a los minerales como una parte fundamental de su dieta, ya que, recordemos, los Quagoas ganaban capacidades ofensivas y defensivas sobresalientes después de consumir ciertos minerales. Por lo mismo, los demi-humanos como humanoides utilizaban grandes cantidades de minerales para poder sobrellevar sus necesidades. Lastimosamente, dentro de la cordillera existían pocas zonas mineras para poder satisfacer toda la necesidad que poseían estas dos especies. Lo bueno es que cada especie poseía su determinada zona minera. Lastimosamente estaba muy mal distribuida, por decirlo de alguna forma. Y es que, dándonos una retrospectiva en el pasado, más o menos unos 200 o 100 años atrás, se tiene entendido que el reino de los enanos poseía sus propias vetas de mineral o zonas mineras. Y a su vez, en el pasado, el reino de los enanos era una civilización relativamente poderosa, ya que aún poseían las 4 ciudades principales, y su ejército no estaba compuesto de menos de 1000 soldados. Los Quagoas no estaban unificados y vivían alrededor de diferentes tribus o también conocidas como cranes de Quagoas. Lastimosamente, estos cranes poseían algunas zonas mineras bajo su control. El problema de esto es que los cranes se odiaban mutuamente. Por decirlo de alguna forma, el clan número A poseía una beta de mineral de oricalco, supongamos. Esto hacía que la tribu B o el clan B no pueda acceder al mineral de oricalco porque la tribu A lo estaba poseyendo. Esto hacía que la tribu B atacase a la tribu A, y así sucesivamente con el resto de tribus existentes en el pasado de esta civilización de demi-humanos. Por lo mismo, este periodo es catalogado como pequeños enfrentamientos,
Y es que al momento de descubrir nuevas zonas mineras, el reino de los enanos tenía pequeños conflictos con algunas tribus de Quagoas que no poseían minerales. Por lo mismo, esta etapa era relativamente pacífica a comparación de la masacre que ocurriría tiempo después. Pero bueno, todo esto duraría mucho tiempo, hasta la caída de la capital enana a manos de una deidad malvada. Este punto sería el primer punto para la caída de la civilización de los enanos, ya que después de la deidad malvada el reino de los enanos intentó recuperarse. Lastimosamente llegó Orlar-Sindarjan Gingival y empezó a, apoderarse de la capital de los enanos. Y también destruyó otra ciudad simplemente por pelear con una de sus concubinas, así que dense esa idea. El reino de los enanos perdió una ciudad y perdió su ciudad capital, dejando solamente al reino con la ciudad de Feoyerra y la ciudad de Feoraido, las cuales se convirtieron como las últimas ciudades enanas. Por su parte, los Quagoas fueron incrementando en número. Lastimosamente seguían matándose entre sí, hasta el nacimiento de Periyuro, el máximo exponente de la especie de los Quagoas, quien decidió unificar a toda la especie. Con la unificación de la raza de los Quagoas y con la debilitada sociedad de los enanos, damos comienzo a la etapa 2 de todo este conflicto, la cual podríamos llegar a denominar como la guerra de exterminio de la raza enana, ya que los Quagoas se habían unificado y habían conseguido un enorme poder, el cual fue utilizado para atacar al reino de los enanos en reiteradas ocasiones, pero ya no como pequeñas escaramuzas o pequeños enfrentamientos, sino tal cual como una guerra de asedio, haciendo que el reino de los enanos, de lo debilitado que ya estaba, se empiece a debilitar aún más. Y encima el reino de los enanos empezó a desarrollar una enorme paranoia con respecto a los Quagoas. Para que se den una idea, se tiene entendido que la ciudad de Feoraido fue abandonada por los enanos debido a los Quagoas. Pero en este punto viene lo chistoso, y es que la ciudad Feoraido, después de haber sido abandonada, prácticamente se quedó así durante mucho tiempo. Los Quagoas, que supuestamente habían sido avistados a lo largo de la ciudad, no se interesaron en la misma, y no fue hasta la llegada de Ensolgom, cuando los Quagoas recién estaban planificando todo para su asedio final, que la especie de mi-humana recién empezó a capturar la ciudad abandonada. Y es que prácticamente los enanos, en toda su paranoia, decidieron abandonar una de sus ciudades, ya que, como mencioné, los Quagoas ni siquiera se habían interesado en tomar la ciudad abandonada. Por lo mismo, los enanos estaban en una situación muy desventajosa. Poseían poco poder militar, poseían pocos miembros en su ejército y encima su enemigo era extremadamente numeroso. Y a su vez, con cada derrota del reino de los enanos, los Quagoas empezaron a fortalecerse. Estos prisioneros empezaron a compartir, supongo yo, de manera no voluntaria, información con respecto a la tecnología de la raza enana, permitiéndole así a la sociedad de los Quagoas evolucionar, llegando a tal punto que incluso lograron domesticar a una especie monstruosa. Y es más, también habían empezado a desarrollar la agricultura, la cual en ese momento era una novedad para la especie de mi-humana. Así que dense esa idea, si quitamos a Ainz de la ecuación, prácticamente los Quagoas hubiesen erradicado a toda la especie de los enanos. Y sumando en cuenta que los Quagoas habían capturado a algunos enanos para sacarles información, imagínense qué hubiese pasado si los Quagoas hubiesen conquistado a todos los enanos, hubiesen agarrado a algunos supervivientes y hubiesen empezado a evolucionar en su tecnología como sociedad. Ustedes imagínense Quagoas utilizando armaduras, o incluso Quagoas utilizando capacidades mágicas, o se hace Quagoas Magicasters. Eso es algo muy loco y que en teoría iba a suceder, ya que, como había mencionado, los Quagoas tenían todas las de ganar en este enfrentamiento. Por suerte de los enanos apareció nuestro querido protagonista Ainsolgom, quien evitó que toda esta especie humanoide fuera masacrada, aunque, como mencioné, los Quagoas iban a ser los verdaderos ganadores de todo este conflicto si Ainz no hubiese aparecido. Pero ya hemos hablado bastante de este conflicto entre furros y enanos. Por lo mismo, vamos a utilizar lo que queda de sección para poder explicar el colosal conflicto que mencionamos con anterioridad, la guerra entre Frost Dragon y Frost Gigant.
Lamentablemente este conflicto bélico es un poco vendehumo que digamos, ya que si bien en primera instancia podemos llegar a suponer que esta guerra consiste en batallas encarnizadas y colosales entre los gigantes y dragones de escarcha, la realidad es un poco más decepcionante, ya que más que ser otra cosa que batallas colosales, todo este conflicto bélico se puede llegar a resumir como la humillación hacia la especie dracónica de la escarcha, debido a ciertos factores que explicaremos más adelante. Pero primero comencemos por los motivos que iniciaron todo este conflicto entre las dos especies ápice de la cordillera de Sarlicia. Y es que como tal, uno de los factores principales de toda esta guerra nace debido al hecho que sus adversarios son especies ápice. Este término de ápice significa que estos seres no poseen depredadores naturales, por lo que prácticamente dentro de toda la cordillera de Sarlicia, la única forma para que un Frost Dragon pueda llegar a morir es que sea asesinado por un miembro de su misma especie o por parte por un Frost Gigant. Y este caso también ocurre de viceversa, haciendo que un Frost Gigant solamente puede morir por otro gigante de escarcha o por un dragón de escarcha. Esto genera una rivalidad natural, haciendo que estas dos especies de por sí tengan una enemistad. Ahora, el otro factor que llevó al comienzo de todo este conflicto nace debido al desperdicio de territorio que generan los Frost Dragon. Para ejemplificar esto, digamos que en una montaña vive un solo Frost Dragon. Este Frost Dragon utilizará esta montaña como si fuese su casa, su territorio y etc. Lamentablemente estamos hablando que dentro de toda esta montaña solamente es utilizada como un hogar para un solo miembro de la raza dracónica, algo que difiere en gran medida con el uso que tiene el territorio por parte de los Frost Gigant, ya que se tiene entendido que los gigantes de escarcha viven alrededor de las diferentes tribus de gigantes de escarcha. O sea, esta raza de gigantes viven juntos en forma de tribus, haciendo que en toda una montaña puedan vivir entre 10, 20 o 30 miembros de esta raza colosal, algo que como mencioné difiere en gran medida con la ocupación de un solo miembro de la raza dracónica en todo un territorio. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, se tiene entendido que la raza de los dragones de escarcha es extremadamente solitaria, haciendo que dentro de todo un territorio solamente pueda llegar a vivir un Frost Dragon, y en casos extremadamente raros puedan llegar a vivir dos miembros de esta raza dracónica. Aunque bueno, también esto ocurre por dos motivos. O los Frost Dragon viven en un extremo del otro, haciendo que prácticamente ni se vean, o simplemente se han juntado para poder aparearse, y que después de hacer la copulación, estos miembros se separen. Por lo mismo son factores bien específicos, que de igual forma difieren en gran medida con las tribus de gigantes de escarcha. Por lo mismo, la raza de los Frost Gigant decidió declararle la guerra a la raza de los Frost Dragon por todo el territorio de la cordillera de Sarlicia, ya que como mencioné, la raza dracónica desperdicia en gran medida su territorio. Lamentablemente, todo esto generó una enorme desventaja para la raza dracónica. Y es que bueno, como se mencionó, los gigantes viven alrededor de diferentes tribus. Mientras tanto, los Frost Dragon viven de manera solitaria, haciendo que una sola tribu de gigantes de escarcha prácticamente vaya a una montaña y masacre al único Frost Dragon que la habita. Pero seguramente estarán pensando, pero Briareus, los dragones de escarcha al final del día son dragones. No importa si se están enfrentando a grandes números, su extremo poder debería ser suficiente para poder dominar todo el campo de batalla. Y esto como tal es verdad y mejor dicho es un factor que existe dentro de la novela ligera. Para que un dragón pueda llegar a ser asesinado por un grupo de entidades, este grupo tiene que ser de una cantidad muy considerable. Lastimosamente hay que tener en cuenta que los adversarios de los Frost Dragon en esta ocasión son la raza de los gigantes de escarcha. Y es que repasemos un poco las ventajas que pueden llegar a poseer los dragones. Para empezar, su capacidad de volar. Su gran tamaño les permite tener capacidades ofensivas como defensivas elevadas. La ventaja de aprender de manera natural la magia de nivel, como también la carta del triunfo de esta especie, o se hace su aliento dracónico, o mejor dicho, su aliento elemental. Lastimosamente, estas ventajas como tal no vienen mucho a cuento cuando se trata de enfrentarse a gigantes,
Y es que bueno, empezando con el tema del tamaño, los dragones de escarcha medirán a lo mejor unos 4 o 5 metros. Los gigantes de escarcha podrán llegar a medir una altura relativamente similar, ya que bueno, son gigantes al final del día, haciendo que su tamaño sea un poco comparable, o por lo menos en el caso relativamente cercanos. Esto hace que el tema del tamaño y el poder y la defensa que ofrece el mismo no sea utilizado en cuenta. Ahora, con la capacidad de vuelo, bueno, estamos hablando de gigantes. Creo que ellos pueden llegar a desarrollar ciertas capacidades de ataque a larga distancia. Con el tema de la magia de nivel, bueno, sucede lo mismo que con el tema del vuelo. Los gigantes seguramente también poseerán hechiceros bajo su mando. Y ya para terminar, y el punto más resaltante, es que el tema del aliento elemental de los dragones de escarcha prácticamente no tiene ningún uso contra los Frostgigant, ya que bueno, los gigantes y los dragones de escarcha poseen el mismo elemento, haciendo que el aliento de los dragones sea totalmente ineficaz contra los gigantes de escarcha. Por lo mismo poseen una enorme, no, que enorme, poseen una inmensa desventaja en todo este conflicto colosal. Y bueno, tomando en cuenta que los gigantes atacan en conjunto contra los indefensos y solitarios Frost Dragon, bueno, creo que ya se pueden dar una idea por qué se mencionó que todo esto es un poco vendehumo, ya que como tal, más que ser una guerra, es solamente una masacre, o mejor dicho, una humillación. Es que incluso se tiene entendido que esta humillación es tan grande en todo este conflicto que incluso algunas tribus de gigantes de escarcha han empezado a disque domesticar aquellos dragones que han perdido en su combate. O sea, si una tribu de gigantes de escarcha logra derrotar a un Frost Dragon, lo van a empezar a utilizar como si fuese un animal. O sea, como un perro de caza. Vean la enorme desventaja que tiene la raza dracónica. Literalmente están empezando a ser esclavizados. Algo un poco curioso teniendo en cuenta que los dragones son como de las razas más poderosas del Nuevo Mundo. Pero bueno, en este punto tal vez estarán pensando, pero Brareus, ¿qué pasa con Olar Sindark, el White Dragon Lord y su ejército de hijos? Bueno, curiosamente el factor del White Dragon Lord y todo este plan de tener un ejército de hijos nace debido a toda esta humillación de la raza dracónica, ya que en algún momento indeterminado de la vida de Olar Sindark, este se terminó enterando de toda la humillación que estaba pasando su especie, haciendo que el sentimiento de la ira empiece a nacer dentro de su corazón, lo cual terminó desembocando en todo este plan de tener un ejército de hijos y así poder dominar toda la cordillera de Azarlicia. Y es que bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, uno de los motivos principales para que Olar Sindark pueda aceptar la disque alianza con la especie de los Quagoas es porque este White Dragon Lord sabía que iban a necesitar mano de obra barata para la próxima guerra, la cual radica en un evento muy interesante, ya que como tal consiste en el hecho que Olar Sindark en un determinado tiempo en el futuro, o sea si Ainz no hubiese intervenido, iba a formular toda una guerra contra todas las tribus de gigantes de escarcha, siendo los partícipes de este conflicto Olar Sindark, su ejército de hijos, los Quagoas, contra todas las tribus de gigantes de escarcha. Una guerra muy interesante, que lastimosamente nunca íbamos a poder ver, ya que bueno, Ainz terminó interviniendo en todo este conflicto. Aunque bueno, aquí también entra un factor muy chistoso que viene siendo el trío de monstruos del monte Rapsparlea, el cual hablaremos más adelante, o mejor dicho, hablaremos en la próxima sección, ya que hay un factor muy chistoso dentro de este trío con toda esta guerra entre Frost Dragon y Frostgigant, y también el tema de la guerra que envolvería toda la cordillera por parte de Olar Sindark. Pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Con esto terminamos esta sección de conflictos. El trío de monstruos del monte Rapsparlea. Se le denomina así a un conjunto de monstruos de tipo elemental al magma o fuego, quienes gobiernan como los máximos soberanos del monte Rapsparlea, el único monte conocido que posee nombre dentro de toda la cordillera de Azarlicia. Este grupo está conformado por el Señor de los Fénix, o también conocido como el Lord Fénix, quien gobierna como el rey de todo el cielo del monte Rapsparlea.
el soberano de la tierra magmática, el Ancient Flame Dragon, o como se traduce, el dragón de la llama antigua. Y por último tenemos al emperador del océano magmático que reside debajo del monte Rapsparlea, el Lord Lavangre. Este trío de monstruos, como se mencionó, son elementales al fuego y al magma, y a su vez gobiernan sus respectivas zonas dentro de todo el monte Rapsparlea. Y aquí es donde viene lo curioso, y es que bueno, se supone que este trío monstruoso ronda el nivel 50 más o menos. Y es que bueno, se sabe que el Lord Lavangre está catalogado como un monstruo de dificultad 140 por el reino de los enanos, lo que se traduce como nivel 48 para términos de Yggdrasil. Y bueno, el Ancient Flame Dragon, al posar la categoría de antiguo y teniendo en cuenta la ficha de personaje de Order in Dark, nos darían a entender que este dragón debe poseer más de 36 niveles, ya que para que un dragón posea la categoría de antiguo, debe poseer más de 35 niveles raciales. Y si bien este dragón no es catalogado como un Lord Dragón, o sea, es inferior en terminologías de niveles a Order in Dark, hay que tener en cuenta que el apelativo del White Dragon Lord que posee Order in Dark a lo mejor se le fue atribuido por su propia tribu de dragones de escarcha. Por lo mismo, no podemos confiar que el título de Lord Dragon, o mejor dicho, False Dragon Lord, está vinculado a lo que viene siendo los niveles. Por lo mismo, el Ancient Flame Dragon a lo mejor posee un nivel superior a Order in Dark o por lo menos parecido. Solamente que este dragón, al no poseer una tribu tal cual, no se le dio este apelativo de Lord Dragón. Mientras tanto, el Lord Phoenix, sí, aquí no hay mucho que explicar. El Lord Phoenix no posee casi ninguna información para poder atribuirle un nivel. Pero teniendo en cuenta que el Lord Lavangre ronda el nivel 50 y el Ancient Flame Dragon supera el nivel 36 confirmadísimo, podríamos decir que el Lord Phoenix por lo mínimo debería superar el nivel 30, para así poder generar un equilibrio entre este trío monstruoso. Y es que recordemos que también existe otro trío en lo que viene siendo el Gran Bosque Top, siendo compuesto por el Rey Sabio del Bosque, el Gigante del Oeste y lo que viene siendo la Serpiente Demoníaca del Oeste. Este trío de monstruos, que dentro del canal tenemos su respectivo video, se sabe que poseen un poder similar, o sea, son cercanos al nivel 30 en conjunto. Por lo mismo, este trío del monte Rapsparlea debería poseer un nivel relativamente igualado para mantener un equilibrio. Así que tenemos este conjunto de monstruos que en teoría rondan el nivel 50 y encima son elementales al fuego y al magma. Lo cual nos abre la siguiente pregunta, de por qué este trío, o mejor dicho, por qué sus especies no son catalogadas como las especies ápice de toda la cordillera de Sarlicia. Y es que bueno, si existe un Flame Dragon, si existe un Fénix, significa que deben existir otros Fénix como otros Flame Dragon habitando todo el territorio para que así puedan existir estos sujetos. Y bueno, con el caso del Lord Lavangre, al no poseer una especie oficial, no podemos llegar a decir nada, ya que se sabe que existen dragones de fuego o dragones de llama dentro de la novela ligera, como también se sabe que existen Fénix. Lamentablemente se desconoce la especie del Lord Lavangre. Aunque si nos ponemos un poco quisquillosos, teniendo en cuenta que su traducción del Lord Lavangre es Señor de los Lavangre, podemos decir de que Lavangre es el nombre de su especie. Aunque bueno, esto es una suposición más que otra cosa. Pese a ello, aún lo utilizaremos como ejemplo dentro de este video. Y es por qué los Frost Dragon y los Frost Giant son catalogados como especie ápice, siendo que existen Fénix, Flame Dragon y también Lavangre, que son monstruos elementales al magma y fuego, los cuales no poseen un título semejante. Y es que simplemente al poseer el elemento fuego como un atributo de su especie, en teoría son 1000 veces más poderosos que los Frost Dragon y los Frost Giant, ya que el elemento fuego hace por 4 al elemento de la escarcha. Así que nos abre esa siguiente interrogante. Aunque bueno, también podríamos decir de que este trío monstruoso sean los únicos representantes de su especie, y es por eso que los Frost Dragon y los Frost Giant son catalogados como las especies ápice, ya que este trío no posee especies dentro del monte Rapsparlea. Lo cual podría ser verdad, pero también abre la siguiente interrogante, y es ¿por qué Order in Dark, si estaba planeando conquistar toda la cordillera de Azarlicia, no tenía una motivación para atacar este trío?
Y es que recordemos, todo el ejército de hijos que iba a tener Olarsin Dark los tenía planeado utilizar para poder atacar a las tribus de Frost Gigant, pero nunca tuvo una contramedida contra este trío de monstruos magmáticos. Aunque bueno, aquí también entra el factor de que bueno, se sabe que Olarsin Dark posee un hechizo que lo vuelve inmune al fuego. Puede ser que a lo mejor Olarsin Dark sí tenía una contramedida, y sea este hechizo de fuego el cual le permitiría luchar contra el trío monstruoso del monte Raparlea. Lamentablemente lo mencionado nunca tendrá una respuesta oficial. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ya para terminar de hablar de este grupo de monstruos magmáticos, se sabe que Lord Lavangre es una versión mutada de su especie original, o sea, los supuestos Lavangre, ya que más o menos se tiene entendido que Lord Lavangre ha vivido más allá de su tiempo estimado. Véanlo el caso que, por ejemplo, este es un ejemplo, no es nada oficial, los Lavangre solamente viven unos 50 o 60 años. El Lord Lavangre ha logrado superar esta medida, llegando a vivir unos 100 o 120 años más o menos, lo cual explica su inmenso tamaño como su inmenso poder. Pero bueno, con esto terminaríamos de explicar a esta curiosa agrupación que existe dentro de las montañas de Azerlicia, los cuales, como mencioné, generan algunas complicaciones con respecto a otras especies. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Habitantes y especies poco conocidas del territorio. En esta sección haremos un pequeño repaso a aquellas especies que habitan la cordillera de Azerlicia, las cuales fueron opacadas en gran medida por las razas de los enanos, los quagoas, los gigantes y dragones de escarcha. Encabezando esta lista tenemos el caso de los Nooks, una especie monstruosa de tipo herbívora, ya que se sabe que sobreviven a base de algas. Poseen la capacidad de poder soportar altas temperaturas, y es debido a este factor por el cual la especie demi-humana de los quagoas terminó domesticando a esta especie conocida como los Nooks. Se sabe que los adversarios de los quagoas, el reino de los enanos, también domesticó a una especie monstruosa, lo que viene siendo los lagartos gigantes, o también conocidos como los lagartos de montura. Son una especie de reptiles gigantes que el reino de los enanos terminó domesticando, utilizándolos como si fuesen caballos, o mejor dicho, bestias de carga, siendo utilizados en el transporte, el comercio, la mensajería o incluso de manera bélica, como podemos apreciar en la siguiente imagen, donde podemos ver a un lagarto gigante portando una armadura de metal. Y bueno, ya que estamos hablando de reptiles, es momento de darles un minuto de fama a la especie de los pequeños reptiles que son utilizados como comida por parte de los quagoas, como podemos apreciar en la siguiente imagen. Lamentablemente no tenemos mucha información con respecto a esta especie, ya que solamente fue utilizada como una especie de complemento narrativo dentro de la presentación del Lord de los quagoas Periuro. Los micónidos son una especie de hongos humanoides, los cuales en teoría deberían habitar la cordillera de Azerlicia, ya que se tiene entendido que esta especie de hongos habitan todas las montañas del Nuevo Mundo. Y aquí es donde entra la cuestión, y es que como se mencionó deberían habitar todas las montañas del Nuevo Mundo. Lastimosamente dentro de la cordillera de Azerlicia nunca se nos ha mostrado algún asentamiento o por lo menos mención a esta especie de los micónidos, haciendo que si bien en teoría deberían, en la práctica no hay. Por lo que acá lo dejo más que otra cosa como una curiosidad. Ya para terminar con esta sección, tenemos el caso de la tortuga de caparazón de acero, o también conocida como la tortuga de hierro de las montañas de Azerlicia. Se conoce la existencia de esta especie gracias a la lista de hazañas por parte del grupo de trabajadores conocido como Forest Ship, también conocido como Revisión, ya que en su lista de hazañas podemos observar que existe un monstruo catalogado como la tortuga de acero de Azerlicia, o también en la traducción de español, la tortuga de caparazón de acero de la cordillera de Azerlicia. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién diría que en esta cordillera de Azerlicia poseyera tanta información? Información bélica más que otra cosa, pero información al final del día. Sinceramente yo me he quedado con ganas de ver todos estos enfrentamientos hipotéticos que iban a suceder en un futuro si Ainz no hubiese intervenido. Una guerra entre la tribu de Olarsin Dark contra los Frost Gigant, o incluso la rebelión entre los quagoas masacrando a los Frost Dragons.
Pero bueno, solamente queda soñar. Aunque bueno, aquí les dejo un pequeño adelanto del próximo video y la razón por la cual me he tardado tanto en subir este. Y es que en el próximo video sacaré la parte 2 del especial 500 suscriptores, donde seguiré abordando todo este tema de lo que viene siendo un mundo sin Ainz. Y les dejo este pequeño spoiler, ya que en una próxima parte 3 o 4 de este especial, el cual se ha vuelto un poco largo, que digamos, hablaré de este hipotético conflicto que envolvería toda la cordillera de Azerlicia. Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro. Muchas gracias a ustedes, queridos espectadores, por quedarse hasta el final escuchando mis desvaríos como creador de contenido. Recuerden que si quieren apoyarme, no deben dejar un like como una suscribida al video, como también pueden compartir este mismo video con el resto de fanatiquillos del mundo de Overlord, en especial con aquellos que se preguntan si hay más información con respecto a la cordillera de Azerlicia y sus habitantes. En cualquier caso, yo me despido y muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.